Hemos visto en el video tutorial anterior las clases string de archivos que nos permiten hacer inputs-outputs con archivos externos desde nuestro programa. Cada una de estas clases string cuenta con un llamado puntero de archivo o puntero al archivo, que se utiliza para realizar un seguimiento de la posición actual de lectura-escritura dentro del archivo. Cuando se lee algo desde o se escribe algo a un archivo, la lectura-escritura se hará desde la localización que en ese momento tenga el puntero. De modo predeterminado, cuando abrimos un archivo para lectura o escritura, el puntero de archivos se establece al principio del mismo. Por eso, en los ejemplos del video tutorial anterior, al hacer output a un archivo, se sobreescribía todo el contenido y al hacer input se leía todo el archivo desde el principio. Pero también vimos que si usábamos la flag std-ios-app para activar el modo adición, se empezaba a escribir al final del archivo, no sobreescribiendo el contenido ya existente. Esto se debe a que en este modo el puntero del archivo se mueve de modo predeterminado al final del archivo. Por eso no se produce la sobreescritura de los contenidos que ya existan en ese archivo. El uso principal de estos punteros de archivo es poder movernos por el contenido que tenga y determinar a partir de qué posición queremos empezar a escribir o leer su contenido. Hasta ahora todo el acceso a los archivos que hemos hecho ha sido secuencial, es decir, hemos leído o escrito el contenido del archivo en orden, pero como decimos también es posible acceder al archivo o también, ya estando dentro de él, saltar a distintos puntos para leer su contenido. Por ejemplo, si estamos usando un archivo que organiza registros y deseamos recuperar un registro concreto, podemos hacerlo a través de los punteros de archivo. En lugar de leer todos los registros antes de llegar al que queremos, podemos pasar directamente a ese registro y recuperarlo. Para hacerlo contamos con varias funciones que nos permiten manipular el puntero del archivo, especialmente la función sigg para entradas y la función sigp para salidas. La G significa get y la P significa path. Para algunos tipos de strings, sigg, que cambia la posición de lectura, y sigp, que cambia la posición de escritura, trabajan de modo independiente, pero con los strings de archivo, como lo que estamos viendo ahora, las posiciones de lectura y escritura son siempre idénticas, así que podemos usar indistintamente sigg o sigp. Estas funciones toman dos parámetros. El primer parámetro es un desplazamiento que determina cuántos bytes mover el puntero del archivo. El segundo parámetro es una flag ios que especifica desde dónde se debe llevar a cabo ese desplazamiento. En este segundo parámetro podemos usar la flag beg, que llevará a cabo el desplazamiento desde el principio del archivo, la flag cur, que lo hará desde la localización actual del puntero de archivo, y la flag end, que hará que el desplazamiento se localice al final del archivo. También podemos indicar el sentido del desplazamiento del puntero de archivo mediante el signo. Si el desplazamiento es positivo, el puntero del archivo se moverá hacia el final del archivo. Si el desplazamiento es un valor negativo, el puntero del archivo se moverá hacia el principio del archivo. Veamos algunos ejemplos prácticos. En estos ejemplos, el primero se moverá 14 bytes hacia adelante desde la posición actual del puntero. El segundo se moverá 18 bytes hacia atrás desde la posición actual del puntero. El tercero colocará el puntero a 22 bytes del inicio del archivo. El cuarto hará lo mismo 24 bytes, porque al no contar con segundo parámetro, se aplica inicio como modo predeterminado. Y el último moverá el puntero 28 bytes hacia atrás desde el final del archivo. Aquí tenemos un ejemplo un poco más elaborado, aunque sin mucho más que explicar.
Observa que aquí no añadimos código al archivo, así que ejemplo.txt ya debe contenerlo o estará vacío. Usamos el del videotutorial anterior con ese mismo nombre. Después de comprobar que el archivo exista y crear un string para contener la parte del archivo leída, en el primero usamos seek_g con un solo parámetro, así que el puntero del archivo se colocará en el quinto carácter y con getLine lo extraemos e imprimimos. Lo vemos en la salida. El salto de línea pasará a la segunda línea y usamos de nuevo seek_g, pasando 8 como primer parámetro y cur como segundo, que en este caso es justo al comienzo de la segunda línea, así que el puntero se mueve 8 caracteres hacia adelante, dejando atrás hasta este espacio e imprime la segunda línea modificada. Ahora vuelve a saltar de línea, pero en el tercer seek_g le pasamos como modo std_ios_end, lo que hará que el puntero del archivo salte al final, justo después de que termine la cuarta línea. Por tanto, ahora nos encontramos al final de la cuarta línea y le decimos que mueva el cursor 14 caracteres desde el final hacia el principio, porque es negativo. En este caso son menos, porque recuerda que el final del string siempre es un valor nulo y antes está el salto de línea. Por eso imprime cuarta línea. Existen algunos compiladores que pueden dar errores cuando se usan estas funciones, tanto seek_g como seek_p con archivos de texto, por el modo en el que lo almacenan en el buffer. Si ves que tu salida es errónea, prueba añadiendo en la instanciación del objeto ifstring como segundo parámetro std_ifstring binary para abrir el archivo en modo binario. Otras dos funciones útiles son telg y telp, que devuelven la posición absoluta del puntero del archivo, lo que nos permite determinar su localización actual. Lo vemos en este ejemplo en el que volvemos a usar el archivo ejemplo.txt y con el uso de std_ios_end nos situamos al final del archivo. Luego usamos la función telg, que nos devuelve el número de caracteres, que al ser char es lo mismo que de bytes, desde el comienzo del archivo hasta la localización actual del puntero del archivo, que es al final. Si usamos la clase fstring podemos leer y escribir en un mismo archivo al mismo tiempo. Pero el cambio entre lectura y escritura no se puede hacer arbitrariamente. Tenemos que realizar antes una operación que mueva la posición del puntero del archivo mediante el uso de la función seek, por ejemplo. Y si no queremos que se modifique esa posición, podemos hacer la búsqueda a current, lo que es totalmente válido. Vamos a usar un programa que usa fstring para abrir un archivo, leer su contenido y escribir en él, modificando cada vocal que tenga por una almohadilla. Para empezar, vemos como al usar fstring podemos indicarle como modos tanto in como out. Luego, en lugar de crear un std_string, creamos un char para poder llevar a cabo la lectura carácter a carácter. Usamos un loop while y la función get al char que acabamos de crear para iterarnos por cada uno de los caracteres. En cada iteración un switch con los case para vocales. Una vez localizada una vocal, nos movemos un carácter hacia atrás para situarnos justo antes de ese carácter y lo sustituimos por una almohadilla. Al acabar de hacer un seek, podemos cambiar de lectura a escritura. Luego usamos de nuevo seek_g para contar los caracteres y cambiar de nuevo a lectura, y el switch volverá a repetirse mientras queden caracteres. Aquí podemos ver el resultado final. Otras funciones útiles para el trabajo con archivos externos son la función remove para borrar un archivo. En este ejemplo creado por IA
borrará un archivo de nombre miarchivo.txt que se encuentre en el directorio del proyecto y nos mostrará un mensaje. Y la función isOpen, que nos permite comprobar si un stream de un archivo está abierto o no. De nuevo lo vemos con un ejemplo creado por IA, que nos crea un string al archivo miarchivo.txt, que también se creará si no existe. Y luego comprueba con la función isOpen si ese stream está abierto o no, mostrando un mensaje en cada caso. Y luego cierra el archivo.